Noveno informe. Defender los derechos humanos en México. La impunidad no termina. Informe de junio de 2019 a mayo de 2020. Comenzamos. Bienvenidos al noveno informe. Defender los derechos humanos en México. La impunidad no termina. Le dejo la palabra a Francisco Cerezo, quien moderará esta transmisión del noveno informe. Francisco, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas nos van a escuchar, ya que pues, algunos seguramente estarán trabajando. Pero bueno, esto se va a quedar aquí guardado para que en el momento en que tengan un poquito de tiempo puedan escuchar pues lo que tenemos que decir en torno a la situación de los derechos humanos o las violaciones de derechos humanos en contra de defensores de derechos humanos en México. Pues este es un informe que ya es el noveno. Ha habido informes anteriores, sin embargo es el noveno en el que logramos conjuntar la agresión, o las violaciones a derechos humanos de detención arbitraria, de ejecución extrajudicial, de desaparición forzada y de otras violaciones a derechos humanos en contra de defensores, donde podemos ver pues amenazas, agresiones, seguimiento ilegal, hostigamiento. Lo primero que vamos a hacer es darle la palabra a Clara Meira. Un gusto que nos acompañe, ya hace mucho tiempo que nos conocemos. Ella es coordinadora de proyectos para México de la Rosa Luxemburgo Stiftung, una compañera con una amplia experiencia en defensa y promoción de derechos humanos. Le damos la palabra, Clara. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a CUDE, a Comité Cerezo, a la campaña por la desaparición forzada, a Jusco Radio que está llevando esta transmisión y por supuesto a cada una de las personas que vamos a estar compartiendo este espacio virtual. En estos momentos de pandemia que no son fáciles, ojalá pudiéramos vernos, abrazarnos, felicitarnos de manera importante por el trabajo, no por la situación, sino por el trabajo que se está realizando actualmente. Y como bien dice Francisco, la importancia de este informe que llega a su noveno año consecutivo. Para el próximo año estaríamos hablando de una década de informes. Y bueno, pues como parte de la Fundación Rosa Luxemburgo, quiero compartirles, porque es tarea nuestra promover y representar a este nombre que es de la revolucionaria socialista Rosa Luxemburg. Nosotros somos una oficina que trabaja en México, Centroamérica y Cuba. Le saludamos de parte también de nuestra directora para esta oficina, Sandy Elber, y agradecemos la oportunidad de compartir este espacio con diversas organizaciones y actores que trabajan por la defensa de los derechos humanos y por ende en favor de la vida del pueblo, de la vida digna del pueblo. La Rosa Luxemburg es una fundación política alemana afín a Die Linke, la izquierda, un partido político de izquierda pluralista con representación en el Parlamento Nacional de Alemania como oposición. La sede de nuestra fundación se encuentra en Berlín, Alemania, y contamos actualmente con 24 oficinas en el mundo, 24 oficinas regionales distribuidas en diferentes partes del mundo. Los principios de nuestro trabajo están arraigados en el pensamiento del socialismo democrático, el internacionalismo, el antifascismo y el antirracismo, que se inspiran en la gran mujer revolucionaria Rosa Luxemburg. La Fundación apuesta a fortalecer las fuerzas políticas emancipadoras de las izquierdas y pretende contribuir a desarrollar alternativas al capitalismo para una sociedad socialista y democrática, que se rija por la justicia y la igualdad social, por la democracia de base, por la libertad política y el pensamiento crítico. Nuestra oficina regional abrió sus puertas en el año 2008 y su trabajo abarca además los países Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y también Cuba. Hace poco más de un siglo, Rosa Luxemburg
una mujer revolucionaria, de quien llevamos el nombre, fue despojada de la vida por grupos conservadores de la extrema derecha y de la socialdemocracia en Alemania. Esto nos demuestra que un siglo de distancia, o más de un siglo de distancia, las voces disidentes al capitalismo han querido ser acalladas de formas atroces. Es por ello que cobra sentido compartir espacios que sigan fortaleciendo y renovando los ideales de la izquierda. El día de hoy ACUDE presenta un informe anual sobre las violaciones a derechos humanos. Como les decía hace un momento, casi se cumplen 10 años de trabajar brindando herramientas a personas defensoras para su seguridad y protección hacia la labor que realizan. Su aporte como organización ha cobrado gran importancia para procesos de defensa y promoción de los derechos humanos. Este ejercicio que ACUDE, Comité Cerezo y la campaña contra la desaparición forzada han realizado, se ha convertido en un referente y en una herramienta para diversas organizaciones. Como Fundación Política de Izquierda identificamos en este trabajo la importancia que tiene un informe de tal magnitud para quienes defienden la vida digna y los derechos fundamentales en un contexto fuera de lo esperado, en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo. Y en este sentido, la pregunta que se hacían el año pasado en su informe octavo sobre si hablábamos del fin de la impunidad, ahora nos lo responden diciendo que la impunidad no termina. Pues ante el cierre del sexenio pasado veíamos la gran cantidad de violaciones a derechos humanos. Ahora, con otros datos, con actores muy concretos, ubicamos que la situación de violación a derechos humanos de defensoras y defensores no cesa, pero sí tiene otras características en un contexto distinto. Ante la coyuntura actual, que podemos hablar en este sentido del contexto de pandemia, preocupan las políticas que han generado los estados en cuanto a procesos de represión, por ejemplo, en el caso de Jalisco, con esta ejecución de un compañero albañil que no tenía un cubrebocas y que en este caso pues, fue agredido por policías. O también otros casos como el del día de ayer, que desafortunadamente pues fueron agredidas, bueno, ayer en el fin de semana fueron agredidas varias mujeres manifestantes en el estado de Guanajuato por manifestarse en contra de las políticas represivas por parte de autoridades policiales que abusaron sexualmente de una mujer en una de las plazas de Guanajuato, y después de esta manifestación hubieron varias detenciones arbitrarias, uso indebido de la fuerza y también desaparición forzada temporal. Ya han sido presentadas las compañeras, pero desafortunadamente hubo una ola represiva en una manifestación que era en contra de la represión. Entonces es importante mencionarlo porque lamentablemente es parte de esta realidad que se nos muestra en este informe en un contexto en el que ACUDE nos hace varias reflexiones ante el contexto. En un primer lugar, nos habla dentro de este informe acerca de un escenario que presenta una gran confrontación de fuerzas, principalmente en aquellas que se desplazaron por el gobierno federal y se refugiaron en los estados y que representan actualmente a la derecha política, quienes apostaron a la profundización acelerada de la política neoliberal y las fuerzas políticas de Morena, que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y que actualmente siguen negociando esas alianzas a favor de intereses económicos y, bueno, en este sentido, que apoyan a la profundización del neoliberalismo. En realidad, hablar de que es un gobierno antineoliberal tiene sus propias contradicciones al interior y esto es lo que nos presenta el mismo informe, en una mirada de contexto, como lo hacen regularmente los informes de ACUDE. El enemigo interno que diluye e invisibiliza, ese es un segundo elemento dentro del contexto que nos ubica
en cuanto a cómo es que se está caracterizando el enemigo interno al interior de este gobierno. Se está invisibilizando a los luchadores sociales y personas defensoras de derechos humanos debido a una decisión del gobierno federal de clasificar con una misma etiqueta sectores históricamente encontrados, como puede ser la ultraderecha o los relacionados como conservadores de izquierda. Recordemos que fue así como desafortunadamente antes de que falleciera Samir Flores Soberanes, fue como se le denominó a quienes resistían a la imposición de megaproyectos, y posteriormente cuando es ejecutado Samir, pues desafortunadamente pues no hubo una respuesta clara de parte de las autoridades federales para esta agresión. Y así vamos a encontrar dentro del informe, Samir estuvo contemplado en el informe anterior, sin embargo es importante traerlo a la cuenta en este análisis que hace ACUDE junto con Comité Cerezo y la campaña, donde están identificando que este discurso no está aportando para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos. Al contrario, esta polarización es lo que busca es debilitar la fuerza que pueden traer las demandas legítimas de las defensoras y defensores de derechos humanos. Es importante decir que el análisis que actualmente realiza este informe también ubica que una de las más grandes violaciones a derechos humanos, o la que tenemos en primer lugar, es la detención, la detención arbitraria, en este caso por cuestiones de protesta social, y en este caso, por ejemplo, ya hablábamos de las compañeras de Guanajuato, y también otras compañeras feministas que se ubican dentro del informe, que actualmente vemos, en otros momentos el informe ubicaba que había menos mujeres detenidas que hombres, ahora están casi en un 50-50, siendo que hay una mujer más detenida, entre un rango de 125 mujeres detenidas en este año y 124 hombres detenidos. En este sentido hay una diferencia de 1, y bueno, eso es importante de mencionarlo porque ahí se va viendo también el cambio que hay en estas políticas. Es cierto que el gobierno en su gran amplitud como gobierno federal no ha intervenido numéricamente en las violaciones directas a defensoras de derechos humanos. Sin embargo, es cierto que dentro de las obligaciones del Estado se encuentran el deber de garantizar los derechos humanos aún cuando las personas estén en otros estados. Hablemos de que si son violaciones como las que se están presentando en el estado de Chiapas, donde es directamente quien ejerce la violencia en contra de los movimientos y organizaciones, es el estado de Chiapas, con la policía local, estatal, también hay una responsabilidad directa para el Estado federal en la que debe evitar, llamar la atención y, por supuesto, generar mecanismos de justicia, reparación, memoria, verdad, para todas estas personas que han sido violentadas, no solo en este periodo, sino en sexenios anteriores. Es una responsabilidad de la que no se pueden eximir y que desafortunadamente, pues ante este contexto se está desdibujando el trabajo de las defensoras y defensores. Es por ello que también reconocemos que este informe actual, sigue aportando en las 4 dimensiones que ya identificábamos el año pasado, bueno, en 3 que identificábamos el año pasado. Por una parte, el informe es una herramienta metodológica que a lo largo de varios años instituciones, organizaciones e incluso iniciativas internacionales han retomado como una herramienta que puede aportar para la investigación y el seguimiento de las violaciones a derechos humanos de las personas defensoras. Y también en un segundo plano, cada informe retoma la coyuntura y el contexto por periodo. Eso también ayuda mucho a entender por qué están llevándose a cabo estas violaciones. Y
En un tercer plano se realiza un análisis estructural y de discurso, lo que permite hacer una caracterización de los gobiernos, cómo es que están relacionándose con la población. Como ya lo decía anteriormente, este tema del dibujar al enemigo interno y como poner a todos en un mismo costal, generando polarización, también aporta en que de pronto a las defensoras y defensores se les deje como en un plano que estás en favor o en contra del gobierno, pero no se ubican las demandas, no solo personales, sino en este caso las demandas colectivas, que eso es un gran énfasis y un elemento súper importante dentro del informe, que nos va a llevar a que no es solo agredir a un defensor o a una defensora, se trata de agredir a un sentido político, a un ideal político por el que están luchando las organizaciones, los colectivos, las comunidades. Son procesos comunitarios, no procesos aislados, ¿no? Eso es algo muy importante. Y por otro lado, por último, esta dimensión que también aporta el informe es el presentar un listado de recomendaciones al Estado mexicano, es decir, no solo dice, bueno, esta es la denuncia, sino también aporta para que esto se pueda transformar desde un marco de derechos humanos, desde un marco de principios internacionales. Y bueno, pues reafirmamos que este informe ha avanzado de manera sustantiva, tanto cuantitativa y cualitativa, las dos, cuantitativa y cualitativamente, pues las personas que lo realizan se han profesionalizado año con año, los aportes cada vez son más especializados y las herramientas van actualizándose de acuerdo al contexto. Al final, el resultado de este trabajo termina por ser un valioso aporte de una organización de izquierda que aporta en los procesos de defensa que existen actualmente y de los que van surgiendo, porque también es cierto que esta pandemia nos ha traído otras formas de luchar y también nos ha traído grandes aprendizajes que tenemos que ir retomando. Es por ello que nos alegramos porque Comité Cerezo ha crecido mucho y también reconocemos que es importante que en un gobierno que se ha denominado de izquierda, la democracia, la justicia y la reparación no pueden existir si aún siguen habiendo violaciones a derechos humanos de personas que trabajan por la vida digna del pueblo. Y bueno, en este sentido me quedaría aquí. Felicito ampliamente este gran trabajo y lo recomiendo para que lo podamos estar compartiendo, leyendo, releyendo, pensando e incluso discutir y aportar para que esto se siga fortaleciendo. Gracias y felicidades también porque ya casi vamos para los 10 años de este informe. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Usted está escuchando el noveno informe Defender los Derechos Humanos en México. La impunidad no termina. Informe correspondiente de junio de 2019 a mayo de 2020. Continuamos. Pues para dar paso ya a los datos, digamos, de este informe, pues le vamos a dar la palabra a Alejandro Cerezo, que es el coordinador de acción urgente para defensores de derechos humanos y que es, digamos, quien nos pone al Comité Cerezo y a la campaña nacional contra la desaparición forzada, pues el espacio para poder poner todos los datos que hemos documentado durante pues todos estos años. Recordar que con Comité Cerezo acabamos de cumplir 19 años de trabajo y pues efectivamente ha sido un trabajo arduo en documentación, nos hemos especializado en ello y le vamos a dar la palabra a Alejandro para que nos diga o que nos comente la parte del informe que toca a otras violaciones a derechos humanos. Hola, buenos días, gracias Francisco, gracias Clara por acompañarnos, Santiago Corcuera, Daniel Zapico, Daniela Pastrana, pues un gusto verlos aquí en este informe. Efectivamente, vamos a cumplir ya 10 años de sacar este informe y como ACUDE cumplimos este marzo de este año 10 años ya como organización, una organización fundada por el Comité Cerezo
y que se dedicó durante mucho tiempo, o era el área de seguridad y protección para defensores, y que después, por la demanda que hubo debido a la violencia del Estado contra las personas defensoras, fundamos esta C. Pues yo, sin más, voy a entrar a los datos duros. Voy a compartir mi pantalla para que se vea más, no sé si ya lo estén viendo. Y entonces, pues bueno, el periodo que abarcamos es del mes de junio, del 1 de junio del 2019 a mayo de 2020, ¿no? Ese es el periodo que abarcamos, y en este periodo se han dado 107 eventos de otras 107 eventos de otras violaciones de derechos humanos, los cuales implicaron 1,659 actos contra personas. De estos 107 eventos, pues se afectaron a 25 comunidades, a 17 organizaciones, a 47 personas, 34 familiares de personas defensoras y por lo menos a 502 personas pertenecientes a comunidades indígenas y no indígenas y a organizaciones sociales. ¿Cuál es la característica de este periodo? Bueno, la modalidad en que violan los derechos humanos el Estado ha sido por comisión, es decir, con todo el descaro, directamente las corporaciones policiales son quienes están violando los derechos humanos. Comparado con el sexenio anterior, era más la aquiescencia, es decir, utilizaban grupos civiles o paramilitares para lavar su responsabilidad. En este año no es así, la comisión es la mayoría de la forma en que violan derechos humanos, y en esta parte del informe estamos hablando que hay una afectación no solamente a las personas con 47 actos, sino que a 17 organizaciones les afectaron, pero constituyen 193 actos en contra de esas 17 organizaciones. Igual afectaron a 25 comunidades, pero esto implica 1,385 actos en contra de esas 25 comunidades. A 34 familias, que implican precisamente 34 familias, ¿no? Y vemos que la tipología de que se han clasificado, la mayor es la agresión. Y la agresión con 1,609 agresiones, la mayoría son agresiones físicas. También encontramos 2 agresiones sexuales, y el siguiente forma de agresión hacia los defensores es el hostigamiento, ¿no? También la criminalización, y ahí encontramos 16 judicializaciones. Es decir, hay uso político del derecho. Por otro lado, ¿quién está perpetrando las violaciones de derechos humanos? Bueno, en su mayoría, en el 89%, la policía estatal o autoridades estatales. En un 8%, las autoridades municipales, y en un 3% las autoridades federales. Esto es importante porque en años anteriores, sobre todo en las secciones anteriores, era mayormente la participación federal. ¿Quién se beneficia de estas violaciones de derechos humanos? Bueno, pues en primera instancia, la misma autoridad estatal, en un 89%. En segunda instancia, la autoridad municipal. En una tercera instancia, la autoridad federal, y también hay un beneficiario en los intereses privados, mayoritariamente empresas. Ahora, ¿qué derechos defendían las víctimas? ¿O qué derechos estaban ejerciendo? En su mayoría, las víctimas estaban ejerciendo su derecho a la protesta social, un derecho ya reconocido por la ONU, y que todavía en México no se reconoce como tal, como el derecho a la protesta, más allá de reconocer la libertad de expresión y la libertad de manifestación. En segundo término, aquellos que luchan por la vida digna. Y de ahí vienen otra serie de derechos que son derechos humanos de los migrantes, de las víctimas, de las mujeres, laborales, la libertad de expresión, ¿no? Y aquí vemos un mapa a nivel nacional
cómo se han violado los derechos humanos a través del hostigamiento, la amenaza, las agresiones, y vemos que el primer estado es Guerrero. En segunda instancia, Yucatán, que este año sale Yucatán, digamos, de los primeros lugares, anteriormente no había salido Yucatán. Está Chiapas, que también siempre se ha mantenido entre los primeros 3 lugares junto a Guerrero, y Campeche, también un estado que no había salido en número de violaciones de derechos humanos y que ahora se coloca en los 4 primeros lugares. La Ciudad de México, que supuestamente es el paraíso para los defensores, pues también tenemos 46 agresiones a defensores, es decir, que no es tanto el paraíso, aunque por la densidad poblacional, pues muchos consideran que sí lo es. En este sentido, pues, ¿qué queremos decir, no? En este sentido, lo importante de esta documentación es que sí hay una distinción en las secciones anteriores y este año, en el cual la participación del gobierno federal en las violaciones de derechos humanos ha disminuido. No obstante, ya se presenta la tendencia en la cual la Guardia Nacional está presente durante los operativos y no evita ni hace nada porque no se realicen las violaciones de derechos humanos en operativos conjuntos con fuerzas estatales. Lo cual preocupa mucho porque entonces, ¿dónde está el papel de la Federación para evitar la consecución de violaciones de derechos humanos a comunidades y personas defensoras, estando ahí presentes y pudiendo evitar esas agresiones? Por otro lado, también en este año vemos claramente que hay estados que no son gobernados por el partido Morena o que sus gobernadores no son electos a través del partido Morena, donde también se siguen violando los derechos humanos como en sexenios anteriores. Pero también la particularidad en este año, y junto con el año anterior, es que hay estados como el estado de Chiapas, donde un gobernador, Rutilio Escandón, llegó a través del partido Morena, donde tiene un procurador torturador denunciado múltiples veces, y es uno de los estados donde más se está violando derechos humanos, desde la autoridad estatal. Y bien dicen los organismos internacionales, sobre todo la ONU, el hecho de que un país se configure como federal no exime al Estado Nacional de su responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que se cometen en sus entidades federativas ni en los niveles municipales. Para esto tenemos que recordar también que como acción urgente, como comité y como colectivo de abogados infrarrealismo, se elaboró una propuesta de ley general para la protección de personas defensoras y periodistas. Esa propuesta fue apoyada por más de 122 organizaciones, representadas en 25 entidades federativas de las 32 entidades, y se presentó en marzo de 2019, firmada toda esa iniciativa por la Comisión de Población y Gobernación. Sin embargo, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, por algún motivo, que es un motivo político, está reteniendo la emisión de esa ley. ¿Y en qué podría ayudar esa ley? Muy en concreto. Actualmente en la Ciudad de México, como en el municipio de Texcoco, te infraccionan por ejercer la libertad de expresión al pegar un cartel sobre personas desaparecidas forzadas o sobre la libertad de presos en un poste o en cualquier lugar de la ciudad. También las autoridades del metro han restringido la libertad de expresión al ya no poder hacer las personas defensoras brigadas donde difundan la situación de los derechos humanos en México. Entonces, esto, el bando municipal, como la normativa del metro, como la normativa de la cultura cívica en la Ciudad de México, evidentemente están violando el derecho humano a la libertad de manifestación, a la libertad de expresión, y están no sobre únicamente los tratados internacionales, sino sobre el propio artículo 6º constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entonces, con esta ley general se evitaría eso porque obligaría a los 3 órdenes de gobierno a coordinarse y a eliminar todas aquellas leyes o normativas que estuvieran contraponiéndose a esta ley general en términos de los derechos de las personas defensoras. En este sentido, lo que queremos remarcar es que no basta con que disminuyan las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno federal si no se juzga a quien viola los derechos humanos a nivel estatal, y en muchos casos hay delitos como la tortura o la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial que se persiguen desde el ámbito federal. Es decir, no hay pretexto para el gobierno federal de no perseguir esos delitos y mucho menos de no sancionar a los perpetradores. Lo mismo estamos hablando de los grupos paramilitares que operan en el estado de Chiapas y otros estados que siguen en total impunidad y que bien se les podría aplicar el delito de delincuencia organizada para juzgarlos. Entonces, en ese sentido, no estamos eximiendo al gobierno federal de su responsabilidad, pero reconocemos que hay una disminución de la violación de derechos humanos desde las instancias federales. También lo que decimos es que no es blanco y negro este contexto y que no es ni tanto que no alumbre al santo ni tanto que lo queme, ¿no? Entonces, en este sentido, pues queremos concluir con una serie de recomendaciones que hacemos al Estado mexicano, que es, en primera instancia, la emisión de la ley y el reconocimiento de la labor de las personas defensoras. Pues muchas gracias por este espacio, gracias a Radio Ajusco por la transmisión, y estamos aquí para si hay dudas posteriormente. Gracias, Francisco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Usted está escuchando el 9º informe Defender los Derechos Humanos en México. La impunidad no termina. Informe correspondiente de junio de 2019 a mayo de 2020. Continuamos. Perdónenme, pero es que cuando compartí pantalla, cuando abrí el PowerPoint, ya no pude abrir mi micrófono. Bueno. Ok, pues rápidamente lo que vamos a hacer es son las detenciones arbitrarias del 2006 al 2020. Lo que estamos viendo pues es una gráfica donde efectivamente en los años de Calderón empieza a bajar la detención arbitraria y luego con Peña Nieto pues sube hasta un pico, ¿no?, de 877. Y luego también vamos a ver cómo ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empiezan a bajar los datos de detenciones arbitrarias en contra de defensores de derechos humanos. Documentamos 249, recordar que no todas las detenciones arbitrarias por motivos políticos se documentan porque hay algunos casos que no trascienden o que no llegan a cuestiones públicas, pero lo que sí vamos a ver es que pues de las 249, 181 fueron cometidas en Michoacán, Oaxaca, la Ciudad de México y Chiapas. Las 68 restantes pues en otros 3 estados, que en el 54 de los casos no se imputó delito alguno, es decir, la detención fue evidentemente arbitraria. En el 50% de las detenciones arbitrarias se cometieron contra mujeres, que también es algo que refleja la movilización social que también las mujeres empezaron a realizar, y que una respuesta del Estado pues es la represión, las detenciones arbitrarias en este caso. De estos 249 detenciones arbitrarias, 32 defensores permanecen en prisión, es decir, en México sigue existiendo la prisión por motivos políticos, y 169 detenciones arbitrarias se cometieron durante el ejercicio del derecho humano a la protesta.
Lo nuevo de este informe, como el del año pasado, son los perpetradores y beneficiarios de las detenciones arbitrarias. Lo que podemos ver aquí es que la Policía Federal, digamos, cometió el 22% de las detenciones. Todas las demás, la estatal, la municipal y la de la Ciudad de México, pues es casi el 88%. Y los beneficiados de las violaciones a derechos humanos son los gobiernos estatales fundamentalmente, después las empresas privadas, que el año pasado estaban en primer lugar, hoy están en segundo lugar, los gobiernos municipales, y el gobierno federal tiene 6 casos en donde se beneficia directamente. Y bueno, aquí desagregamos y pusimos al Instituto Politécnico Nacional, pero fueron policías de la Ciudad de México, y la UNAM, donde sus Auxilio UNAM fue el que detuvo directamente a 4 activistas en este caso, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Michoacán, la Ciudad de México, pues son los estados donde hay más detenciones arbitrarias, las demás realmente son menores. En ejecuciones extrajudiciales vemos también la misma gráfica, es decir, con el periodo de Calderón empiezan a subir, con Peña Nieto llegan hasta en el año 2017 a 49 defensores de derechos humanos ejecutados por la labor que realizan, y también vamos a empezar a ver una disminución en el caso de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vemos los porcentajes. Peña Nieto representa un 68% como perpetrador de todas las ejecuciones extrajudiciales en México, Calderón con un 25%, y López Obrador pues representa ahorita un 7%. Las ejecuciones extrajudiciales, como siempre, Guerrero, un estado donde no importa qué partido esté, siguen con ese modus operandi, ¿no? La ejecución extrajudicial. Veracruz con 2 casos, Oaxaca con 2 casos, Chiapas 1 caso y Chihuahua 1 caso. De los cuales 3 son mujeres y 6 son hombres, 3 son indígenas y 6 son no indígenas. Los perpetradores y los beneficiarios, aquí también lo que podemos ver, las empresas privadas a través de paramilitares al servicio del Estado, digo, ligadas con las empresas efectivamente, pero fueron los perpetradores. Los gobiernos estatales también están utilizando la estrategia paramilitar, y en 2 casos se desconoce, pero por el contexto podemos saber que efectivamente la autoridad del Estado tiene la responsabilidad. Y los gobiernos municipales, la policía municipal directamente comete 3 ejecuciones extrajudiciales. En un caso es un grupo paramilitar, y en un caso no podemos determinar si fue un grupo paramilitar u otra agente de Estado el perpetrador. Y bueno, aquí lo que vemos es Oaxaca, Guerrero y Chiapas, como siempre, en los primeros lugares, Veracruz y Chihuahua. Esto en cuestión de ejecuciones. Y como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada, pues lo que vamos a ver es del 2013, que se empieza a documentar hasta la fecha, pues van bajando las cifras. Pues después de lo de Ayotzinapa, efectivamente es una modalidad que tiene un costo político muy alto para el Estado, y por lo tanto empezó a disminuir el número de ejecución de desaparición forzada por motivos políticos. Guerrero 2 casos y Chiapas 2 casos. El principal derecho defendido por los defensores de derechos humanos es el derecho humano a la protesta. Ahí es donde se cometen, pues ya vimos, no solamente las detenciones, las otras violaciones a derechos humanos, sino también las ejecuciones y las desapariciones, ¿no? En Vida Digna agrupamos a las organizaciones que pues llevan muchos tipos de casos, defensa de muchas situaciones. En territorio y ambientales son 22 casos, en defender derechos humanos son 13 casos, laborales 10, y así podemos ver
por ejemplo, derechos humanos de las mujeres, pues 9 casos, derechos humanos de los migrantes 7, y lo que vemos es que refleja una realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Si vemos los eventos de violaciones a derechos humanos desagregados por violación, pues lo que vamos a ver es que pues efectivamente está bajando el uso de esta estrategia, pero no quiere decir que ya no exista. Lo que decimos es que no es peor, pero tampoco es lo mejor. Y si los vemos agrupados, pues evidentemente vemos una disminución, una tendencia hacia la baja, y como vamos a ver en el informe mismo, decimos que esto no quiere decir que de ahí baje todavía más, sino al contrario, decíamos que en 2 o 3 años podemos ver ya las tendencias del gobierno y pensamos que el año que viene o el informe que sigue, pues las cifras van a subir de manera mucho más elevadas, o sea, va a empezar una tendencia a la alza. Bueno, Santiago me dice que sí, yo creo que él ya es máster en esta situación también. Y hasta aquí, digamos, las cifras más importantes del informe. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Usted está escuchando el 9º informe Defender los Derechos Humanos en México. La impunidad no termina. Informe correspondiente de junio de 2019 a mayo de 2020. Continuamos. Pues agradecer fundamentalmente el tiempo que nos otorgan para poder estar aquí con nosotros. Agradecer también a todos los que nos están escuchando y viendo. Y vamos a darle la palabra, por cuestiones de tiempo, a Santiago Corcuera, expresidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, y una persona que ha sido muy solidaria en los casos sobre desaparición forzada y todo lo que se tenga que ver con violaciones a derechos humanos. Adelante, Santiago, te damos la palabra. Francisco, muchísimas gracias. Me da mucho gusto verte a ti y a Alejandro, pues con quien me encuentro con frecuencia en otras luchas sobre desapariciones forzadas, en el Comité Cerezo, siempre tan solidario, acompañando a otros movimientos de familiares de personas desaparecidas, y siempre que me encuentro con ustedes en esos espacios, pues me da mucho gusto, mucho orgullo de que existan personas como ustedes en estas acciones importantes. También, por supuesto, agradecer muchísimo a Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, al Comité Cerezo, desde luego, y a la Campaña Nacional contra las Desapariciones Forzadas, por haberme invitado a comentar este importantísimo informe que ustedes ya han resumido con algunas acotaciones importantes. Yo simplemente quisiera, con base en el contenido de ese informe, resaltar algunas cosas que ya tanto Alejandro como Francisco han dicho, lo mismo que Clara. En primer lugar, quiero hacer referencia a la metodología. La metodología es una metodología rigurosa, de modo tal que el informe presenta datos que son absolutamente comprobables. Por lo tanto, el mismo informe hace mención de que en virtud del rigor seguido en la metodología para documentar los casos, de que se trata de fuentes públicas, que no se trata de fuentes anónimas, pues que entonces es muy probable, o más bien se puede afirmar que con toda seguridad, pues hay un subregistro, hay una cifra negra, que los datos que ahí se presentan, pues seguramente no es alarmismo, ni mucho menos, pero seguramente son muchos más. Lo que pasa es que el informe, con el fin de mantener el rigor metodológico que se explica en el mismo, pues entonces presenta los datos que se han podido comprobar de esa manera tan rigurosa, de modo tal que lo que vemos en el informe es algo que sus autores y sus autoras pueden demostrar, de que esto no es una especulación. En segundo lugar, también se hace mención de que las principales, bueno, para empezar, que se trata de
actos perpetrados por el Estado, ya sea por agentes estatales en forma directa o indirecta, aunque fuere por lo menos por omisión, por encubrimiento, por simulación, en donde existe claramente una aquiescencia, un asentimiento, una tolerancia, un contubernio, una complicidad con agentes estatales. Es decir, el informe solamente cubre cuestiones relacionadas con lo que se ha dado en llamar crímenes de Estado. Y este término que luego a algunos comentaristas orgánicos o personas que trabajan para los gobiernos les da urticaria y los pone de mal humor, es un concepto muy claro. Quiere decir un hecho internacionalmente ilícito del Estado que además es un crimen. Entonces, si un hecho internacionalmente ilícito del Estado además es un delito o un crimen, pues podemos decir con toda claridad que se trata de un crimen de Estado. Lo que cubre este informe son crímenes de Estado. Es cuando luego también algunas personas no logran entender que los agentes estatales que desaparecen, que cometen detenciones arbitrarias, que cometen ejecuciones arbitrarias, pues son criminales. No será crimen organizado, pero como decía alguien por ahí, es crimen uniformado y que también está organizado, porque el Estado está muy organizado y tiene fuerza y tiene poder de imperio y por lo tanto cometen crímenes de Estado. Y como muy bien decía Alejandro, los estándares internacionales en esta materia y muy particularmente los principios de la ONU en materia de hechos internacionalmente ilícitos del Estado que implican la responsabilidad del Estado, dicen que es un hecho internacionalmente ilícito del Estado aquel cometido por cualquier agente del Estado de cualquier sector o nivel. El informe resalta que los perpetradores son principalmente policías estatales, policías municipales, paramilitares que se encuentran coludidos con estos policías estatales y municipales, aunque también resalta que la federación, por omisión o por simulación, tiene una responsabilidad estatal. Así que no importa si el policía fue un policía municipal de Iguala, porque no nos pueden venir, como se dijo en aquel entonces, que Iguala no es México y que eso no fue un crimen de Estado. Pues claro que lo fue. Y como todos los actos de violaciones de derechos humanos que documenta este informe, son definitivamente crímenes de Estado. Y otro punto que menciona el informe, que creo que es muy importante resaltar, es la cuestión de que, por un lado, aunque puede resultar o a primera vista algo positivo, eso de perdón y no voltear hacia el pasado, hay que resaltar importantísimamente que los crímenes de Estado no pueden permanecer en la impunidad y no puede haber una amnistía que condone, que perdone, que no sancione a los criminales del Estado. Estos tienen que ser sancionados de un modo o de otro. Ahora, no estamos hablando de que en México haya una ley de amnistía como la que hubo en Chile o la que hubo o la que todavía está vigente en Uruguay o la que hubo en El Salvador, en donde se hacía esta especie de borrón y cuenta nueva y de no volver al pasado y ya hay que cerrar la herida, etcétera, dejando en la impunidad a los criminales del Estado. En México no tenemos una ley de ese tipo, de jure, es decir, no existe una ley, pero de facto, este informe demuestra con mucha claridad que existe una actitud de justicia selectiva, como mencionó Alejandro, en donde se persigue a quien les conviene perseguir y no persiguen a quien quieren encubrir o quieren proteger. Y esa es una especie de amnistía de facto que está prohibida por los estándares internacionales. Es por eso que se vuelve urgente, creo yo, ya el establecimiento de una comisión nacional de la verdad, que además tenga, por supuesto, salas regionales, porque el contexto de las graves violaciones de derechos humanos no son las mismas, como se dice, el mismo
informe. No es lo mismo Campeche que, por ejemplo, hoy Nayarit o Colima, en donde los niveles de violaciones de derechos humanos y de ejecuciones extrajudiciales es altísimo, o de ejecuciones arbitrarias es altísimo, y de desapariciones. Pero necesitamos una comisión de la verdad, aunque todavía no termine la violencia. Es decir, no podemos... la justicia transicional normalmente la concebimos como estos mecanismos que se establecen post-conflicto y no durante la violencia. Pero ya tenemos ahí el ejemplo de Colombia, en que aunque el conflicto no ha concluido propiamente y siguen habiendo muchos actos de violencia, se ha dado ya un proceso de justicia transicional para poder llegar a la pacificación del país. Necesitamos urgentemente ya una Comisión Nacional de la Verdad con salas regionales, pero además algo muy importante que ofrece, que el presidente de la República, mientras era candidato, dijo que estaría de acuerdo en establecer en México un mecanismo extraordinario internacional de procuración y administración de justicia, como la CICIG, esta Comisión Internacional contra el Crimen, la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, en donde se establezca con expertos de persecución de delitos, es decir, fiscalía y juzgadores, y todo esto apoyado por la ONU, por ejemplo, por organismos internacionales. Por supuesto, hay algunos patrioteros que dicen que no, que cómo es posible que vayan a venir a México extranjeros a juzgar a nuestros criminales. No, la nacionalidad de las personas es lo de menos. No se debe de confundir lo internacional con lo extranjero, como si el derecho internacional fuera derecho nicaragüense o derecho suizo. No, el derecho internacional es derecho internacional y es necesario establecer este mecanismo extraordinario, transicional, internacional de procuración y administración de justicia, tal y como dijo el presidente de la República cuando era candidato, que estaría dispuesto a establecer. Finalmente, quiero hacer mención en relación con el tema de las desapariciones forzadas, de la promesa incumplida ya varias veces por este gobierno, en el sentido de que aceptaría la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. Lo han dicho varias veces, que ya lo van a hacer y que ya lo van a hacer. Y se avientan la pelotita entre Gobernación y Relaciones Exteriores, y total que ya estamos a un año de la mañanera del 30 de agosto del año pasado, en donde se dijo con toda claridad que se estaba girando instrucciones a Relaciones Exteriores para el reconocimiento de esta competencia, y nomás se hacen tarugos y se hacen guajes y están aventándose ahí que no me han dado instrucciones y que estamos haciendo consultas. Pues yo digo que qué consultas si ya lo instruyó el presidente de la República, y el presidente de la República es nomás uno y es el jefe de todas las secretarías de Estado del gobierno federal. Y con eso quería concluir, con este llamado a al reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Usted está escuchando el noveno informe Defender los Derechos Humanos en México. La impunidad no termina. Informe correspondiente de junio de 2019 a mayo de 2020. Continuamos. Ya por ahí me pusieron que soy un boomer. Vamos a darle la palabra a Daniela Pastrana, quien es la fundadora de la Red de Periodistas de a Pie, y quien ha sido también una periodista muy solidaria y defensora de los derechos humanos en toda la extensión de la palabra. Daniela, por favor. ¿Me escuchan? Yo también soy un boomer, pero como tengo que dar clases, estoy un poquito más acostumbrada, aunque todavía no crean que
entiendo muy bien a estos asuntos de la distancia. Bueno, yo quiero agradecer mucho la invitación. No es la primera vez que me invitan a presentar este informe, que me parece muy importante, me ha parecido muy importante desde el principio, cuando las documentaciones incluso eran mucho más difíciles y donde estábamos justamente con gobiernos que eran mucho más difíciles también documentar. Y entonces yo quiero agradecerles mucho eso, que se mantenga este seguimiento. Es muy interesante ver cómo se ha ido, cómo va evolucionando cada año, para darnos cuenta de que estamos muy mal. De que estamos muy mal porque nos alegramos de que no estamos tan mal, ¿no? Nos alegramos de que, bueno, pues ya van bajando las desapariciones forzadas y entonces en 2019 ya solo hubo una y que las ejecuciones extrajudiciales pues ya nada más fueron 9, ¿no? Por motivos políticos, cuando teníamos otros años, nos habíamos acostumbrado a que lo normal es que hubiera muchísimo más, a que hubiera como no sé, en el año de Ayotzinapa, obviamente, esa cifra, recuerdo, las de desapariciones forzadas, fue muy. Entonces, justo los estaba escuchando y decía, nos hemos acostumbrado tanto a algo que es tan anormal que ahorita puede parecernos quizá positivo que el gobierno federal no tenga esta política activa de represión, tiene esta política pasiva, y esa me parece muy interesante, el análisis que se hace, que no hace nada o no actúa frente a los excesos que pueden tener los gobiernos estatales. Justamente hoy en la conferencia de la mañana le preguntaban al presidente sobre lo que ocurrió en Guanajuato en estos días, ¿no? Violencia sexual de policías frente a unas adolescentes, y pues básicamente no contestó nada sobre eso, porque efectivamente hay una permanente comisión, pueden ampararse en el tema de las competencias federales, pero el asunto es que se trata de delitos graves. Se trata de delitos graves donde la federación está obligada a intervenir. Y pues más bien se ha privilegiado el tener como esta especie de cordialidad simulada, ¿no? Con los gobiernos de los estados, en las que se dicen muchas cosas en Twitter, se dicen muchas cosas en una conferencia, de una conferencia a la otra, pero a la hora que están cara a cara el presidente con el gobernador, pues no se dice nada más que todo lo hacen muy bien, ¿no? Y es eso. Ese es un punto que me parece muy importante del informe, que hay que destacar, este asunto de que se ha trasladado esta digamos que política o estos mecanismos de represión a los estados, y el gobierno federal pues nada más los ve, ¿no? Los ve, y en algunos casos cuando claramente hay un tema que le puede interesar al gobierno federal, actúa, pero no es por violaciones a derechos humanos, sino por corrupción. A mí eso me impresiona mucho de esta administración, que de pronto puede parecer que es más importante el tema de la corrupción, que no digo por supuesto que no sea importante, pero que no parezca el mismo nivel de gravedad para atacar las violaciones a derechos humanos, que son muy graves. Y entonces ese es un punto que me interesaba mucho destacar. Claro, me impresiona este asunto de que nos hayamos acostumbrado a que haya una, o sea, hablaban ahorita de las detenciones arbitrarias, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de México, y de si, pues, considerando la población, pues no es tanto, ¿no? Y yo decía, bueno, en Estados Unidos, por una persona que unos policías detuvieron, mataron, fue suficiente para provocar una serie de movilizaciones de muchos lugares del país. Nosotros aquí estamos tan acostumbrados a que
te detienen sin motivos a que puede haber ejecuciones extrajudiciales, a que puede haber desapariciones forzadas, porque eso es lo que hemos tenido los últimos 15 años, que pues ahorita ya cuando vemos que son poquitos, no nos parece, socialmente no nos parece tan grave. Esa es la otra cosa que me impresiona mucho. Y luego el asunto de la memoria. Este gobierno ha tenido esta capacidad de pedir disculpas por todo. O sea, al principio, las primeras decíamos, qué maravilla, están pidiendo unas disculpas públicas. Ya cuando ves que van 12 y que realmente cambia poco la estructura, entonces empiezas a pensar qué valor le están dando realmente a esas disculpas públicas y a estos ejercicios de memoria y de no repetición, y creo que esa es una de las grandes fallas que tiene este gobierno. Ahí, lo que decía Alejandro me parece muy importante, ¿no? Que esta disminución, o sea, que el hecho de que el gobierno federal no esté teniendo como estrategia un mecanismo de represión no es suficiente. Se necesita mucho más. Para el nivel de gravedad al que llegamos, se necesita mucho más que eso. Se necesita un acuerpamiento, se necesita que el gobierno federal cambie su discurso y no meta en la misma bolsa a los defensores de derechos humanos y que o cuando dice las organizaciones de la sociedad civil, y que mete en el mismo saco a fundaciones filantrópicas gigantes con organizaciones defensoras de derechos de migrantes. Bueno, me parece a mí alucinante. Y termina, sí, criminalizando, invisibilizando una labor que ha sido fundamental en este país en los últimos 15 años, y que además también fue el trabajo de todas las organizaciones, fue lo que permitió también que hubiera modificaciones en digamos, estos cambios democráticos, ¿no? Que no reconoce. Entonces, mientras no haya esa, digamos, visión integral o ese tratamiento como por muchos frentes, mientras no se le dé el peso que tiene el asunto de las violaciones tan graves de derechos humanos que hemos tenido. Ayer mismo se cumplieron 10 años de la masacre de 72 migrantes, y es impresionante, pues, que desde el mismo Estado no haya un reconocimiento de lo que ocurrió, que no haya una acción, que le tengan que preguntar en la conferencia al presidente, porque no hay una acción del Estado para decir, vamos a hacer algo con esto. Entonces, creo que mientras no se le dé ese peso, vamos a tener que seguir necesitando informes del Comité Cerezo y de ACUDE, porque no se va a poder reducir a cero, que es finalmente lo que tendría que ser nuestra aspiración, ¿no? Y creo que necesitamos una acción bastante más creativa y más fuerte de las distintas organizaciones de derechos humanos para, digamos, enviar el mensaje a la gente de por qué es importante seguir hablando de este tema cuando aparentemente, por lo menos en la narrativa oficial, esto ya se acabó. Y creo que yo hasta ahí me quedaría. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Usted está escuchando el 9º informe Defender los Derechos Humanos en México. La impunidad no termina. Informe correspondiente de junio de 2019 a mayo de 2020. Continuamos. Muchísimas gracias. Pues para cerrar con broche de oro, le vamos a dar la palabra a Daniel Zapico, también un defensor de derechos humanos, muy solidario, y que viene representando o es de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Daniel, te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por haber invitado a nuestra oficina, a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a este espacio. Agradecer a quienes nos acompañan en la mesa, a quienes estamos en la distancia, pero creo que en una mesa compartida, y especialmente a quienes nos siguen, ¿no? Gracias al apoyo y al trabajo que está haciendo Ajusco Radio, ¿no? En primer lugar, me gustaría recalcar la importancia de este espacio. La presentación de este informe, que ya en su 9ª edición, como ya se ha destacado y Clara ya está pensando en la 10ª, a finales de agosto ya se ha convertido en un espacio de referencia para el encuentro, para la reflexión sobre la situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México. Este espacio de referencia, creo que agradecer tanto a Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, al Comité Cerezo, a la campaña nacional contra la desaparición forzada y a Ajusco Radio, porque han permitido que, a pesar del COVID y la necesidad de las medidas de sana distancia y todo esto, puedan ustedes mantener y nos hagan partícipes, obviamente, de este espacio de reflexión y análisis. Ya se ha dicho, pero creo que es muy importante destacarlo, y para la oficina del Alto Comisionado es esencial destacar que este documento se ha convertido ya en una referencia. Es un esfuerzo especialmente relevante porque se desarrolla en un periodo ya muy amplio, estos 9 años, con una metodología que si bien se ha revisado, es una metodología muy sólida, como ya refería Santiago, como ya refería Clara, y que a base de esa metodología básica y esa afinación que se ha ido añadiendo durante los años, permite realizar comparaciones y identificar tendencias. Esto no es solamente un tema meramente académico, no es un ejercicio de decir, oh, qué mal está tal estado de la República o cuánto agreden las autoridades municipales. Eso no es un ejercicio meramente académico, sino que es un ejercicio realizado para aportar información dedicada a la acción, y eso creo que es especialmente relevante en este contexto, de cómo poder saltar las barreras de la acción y de la información, que muchas veces están muy distanciadas, ¿no? Creo que también es especialmente relevante en este año, pues, la inclusión de las circunstancias en las que se producen, el derecho defendido, del agente agresor, que ya se venía trabajando, posibles beneficiarios de las agresiones. Todo esto contribuye a entender la violencia no como un fenómeno sin cara, no como un fenómeno abstracto, sin responsables, no como un fenómeno natural, hay que pena y violencia contra personas defensoras en México, sino como la consecuencia directa de la actividad de defensa de los derechos humanos, como la consecuencia directa de los intereses que se ven afectados por la actividad de quienes defienden derechos humanos. Y obviamente se ve agravada por el contexto general de violencia que se da en el país, y por la impunidad, como ya se ha destacado, como nos recordaba Clara, el año pasado el informe se preguntaba si asistiríamos al fin de la impunidad, y este año apunta a que no, a que esa impunidad no cesa. Entonces, compartimos también desde la oficina esta valoración de que la impunidad es uno de los principales motores de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en México. Si bien como oficina hemos podido ver algunos avances específicos en algunos casos en particular, creemos que son todavía muy anecdóticos o muy puntuales frente al universo de casos como el que se presenta en este informe, y la falta de avances en las investigaciones de la mayoría de estos casos. Y sobre todo este tema de que las agresiones muchas veces van creciendo. O sea, empezamos con una amenaza, después continuamos con señalamientos públicos o con una agresión física, y todo este crecimiento de agresiones es la que termina culminando con las más graves, como son los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, etc. Entonces, el no investigar desde el inicio, desde lo
que parecen las agresiones o los ataques que muchas veces se les minimiza su gravedad, como son las amenazas, como son las agresiones físicas, es parte de esta escalera que nos termina conduciendo a los terribles casos de asesinatos, de ejecuciones, de desapariciones de personas defensoras de derechos humanos en México. Ejemplo de este esfuerzo de identificación de las personas o los grupos que estarían en más riesgo, pues ya nos referían las personas defensoras de la vida digna, ¿no? Entendiendo como esa categoría que se ha creado para agrupar a defensores y defensoras de una pluralidad de temáticas que tienen mucho que ver, muchas de ellas, con la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, que muchas veces son los grandes olvidados de la defensa de los derechos humanos desde los espacios oficiales, ¿no? Entonces creo que es importante reforzarlo y obviamente todo lo que tiene que ver con tierra y territorio, ¿no? Como los que más que enfrentan ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, según la información recogida en el informe. El otro grupo que se apunta como uno de los más afectados es el de las personas que participan en las protestas sociales, ¿no? Sobre el tema de las protestas, de hecho, me gustaría decir una cosa y que también se refería ahora en la presentación de los hallazgos del informe, ¿no? Cómo se ve esta tendencia decreciente en los casos documentados desde 2017 a la actualidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que esa tendencia se vaya a mantener. Y creo que eso es importante de este tipo de ejercicios de análisis y de ese llamado no solo a decir, qué bonitas cifras tenemos o qué bien que hay cifras, sino a la reflexión sobre las mismas, ¿no? Porque se advierte en el informe de que este contexto puede que varíe precisamente a raíz de todo el impacto que está teniendo las consecuencias de la pandemia causada por COVID-19 y por las medidas tomadas para contenerlo, que puede llevar a un aumento de la conflictividad social, de las protestas, de quienes se sienten más marginados por parte de las autoridades a alzar la voz de la manera que pueden alzarla para ser oídos y oídas, que muchas veces es la protesta social, ¿no? Y si eso sigue manteniéndose en los próximos meses, ¿cómo podría precisamente asistirse a un aumento de este tipo de violaciones de derechos humanos contra quienes participan en protestas, ¿no? Y ya con los casos que se han referido también muy recientes, ¿no? De Jalisco, de Guanajuato, etc. En ese sentido, bueno, ya lo he dicho, pero recalcar que este informe no solamente es una sistematización de información como mero testimonio del dolor y de la violencia, que en sí mismo ya sería algo que tiene valor, sino como un elemento central para que se adopten medidas, para prevenir lo que pueden suceder, pero también para investigar, para castigar las violaciones que ya se han producido. Como ya se ha señalado también, y al igual que en el informe del año pasado, se apuntan algunas tendencias positivas, pero las limitaciones que tienen estas tendencias positivas, ¿no? Esa dependencia de, por ejemplo, de la voluntad política, ¿no? Ya nos lo compartía Alejandro, la reducción de violaciones de derechos humanos debidas a cambios políticos, ¿no? La reducción de ciertas agresiones que podrían atribuirse a autoridades federales o en ciertos estados, dependiendo del contexto político, lo cual demuestra que la voluntad política es esencial para garantizar un ambiente seguro para las personas defensoras de derechos humanos. Y eso se relaciona con el reconocimiento a la legítima labor de las personas defensoras que nos mencionaba Alejandro en una de las recomendaciones del informe, con la estigmatización que nos compartía Clara por parte de las autoridades. Pero esto también nos debe de hacer prender las alarmas, porque no debería de depender de la voluntad de un actor político, sea el que las personas puedan ejercer su legítimo derecho a defender derechos humanos. Debería de ser parte de un proceso de construcción institucional y de prácticas transformativas de las autoridades. Sobre el derecho a la protesta me gustaría detenerme un poquito más y espero no extenderme demasiado y, bueno, si no, me dicen. Pero es una de las tendencias que identifica este informe es la persistencia de la violencia contra quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, ¿no? Y esto es algo que desde la Oficina del Alto Comisionado también hemos podido observar con gran preocupación en la actuación de diferentes cuerpos de seguridad en contextos de manifestaciones en diferentes lugares del país en los últimos meses, como, no sé,
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, como ya decíamos antes. En varios de estos casos hemos observado cómo frente al legítimo derecho a la protesta pacífica se esgrime la alteración del orden, la molestia a terceros o incluso el respeto al Estado de Derecho como justificación para el uso de la fuerza. Y este tipo de declaraciones por parte de algunas autoridades desconocen totalmente el contenido del derecho de reunión pacífica que abarca, que protege el derecho a la protesta, ¿no? Que, como ha destacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede incluir cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, en relación con el tráfico, las actividades comerciales, porque si no, se privaría de su esencia al derecho de reunión pacífica. También se alega en ocasiones la existencia de presuntos actos de violencia por parte de algunas personas para calificar a la protesta de violenta y justificar el uso de la fuerza. En relación con esta afirmación, me gustaría aprovechar la ocasión para señalar la reciente publicación por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU de su observación general número 37, que es precisamente sobre el derecho de reunión pacífica, y en la cual desarrolla precisamente el concepto de pacífica. Y bueno, no les voy a aburrir leyéndoles todo lo que había preparado, pero sí mencionar que dice el comité: actos aislados de violencia cometidos por algunos participantes no deberían de ser atribuidos a otros, a los organizadores o a la reunión como tal. Entonces, actos aislados de violencia cometidos por algunas personas participantes no justifican en sí mismo el uso de la fuerza contra toda la protesta. Justificará que se pueda actuar frente a alguna persona para proteger a todas las demás que están presentes. Y otra cosa que dice el comité es que la violencia contra una reunión pacífica por parte de las autoridades o por parte de agentes provocadores actuando en su nombre no resta a la reunión su carácter de pacífico. Y eso también es importante porque hemos visto recientemente protestas donde precisamente la protesta es pacífica y de repente es la actuación estatal la que desencadena una situación de violencia. Cito estos ejemplos como elementos que deben ser tenidos en cuenta por parte de todas las autoridades para actuar, para orientar su actuación concreta. Y lo digo porque creo que son elementos muy concretos, destacados en este caso por el Comité de Derechos Humanos, pero la Comisión Interamericana también ha desarrollado este tema del derecho a la protesta mucho, porque muchas veces hay autoridades que ven los derechos humanos como una mera abstracción, como principios difíciles de aplicar, etcétera, ¿no? Y creo que los organismos internacionales de derechos humanos han hecho un amplio esfuerzo, en cierto sentido, reconocido en el propio informe, porque en las conclusiones y recomendaciones del informe se retoman muchos de estos documentos que han publicado diferentes instancias internacionales para ayudar a concretar las obligaciones asumidas por los estados y poder orientar su actuación. Entonces, creo que hay ahí una gran cantidad de elementos para poder retomar y empujar que haya una política de protección. Y que no sea simplemente una mera abstracción, sino que sea efectivamente un impacto sobre la actuación de las autoridades en lo más cotidiano. Uno de los elementos que también me gustaría destacar está también en las recomendaciones del informe, que es este llamado a adoptar una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos, en línea con la definición dada por la Comisión Interamericana, ¿no? Esta recomendación ha generado mucho consenso en los últimos años, en el sentido de que es necesario, y eso lo ha señalado la Comisión, pero también organismos de Naciones Unidas, sociedad civil, personas expertas, etcétera, en el sentido de mover la acción del Estado de las meras medidas de protección en los casos, que obviamente deben de darse, pero hacia una identificación y transformación proactiva de las condiciones que generan o facilitan la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Aquí, tenemos desde la oficina también muchas recomendaciones ya elaboradas o retomadas de lo que han dicho organismos internacionales, ¿no? Y creo que hay una coincidencia con muchas de las señaladas en el informe, como la eliminación de los tipos penales que pueden ser usados para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión, o para criminalizar la labor de quienes defienden los derechos humanos, dotar a las fiscalías de los recursos y herramientas necesarios para investigar las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, condenar públicamente las agresiones y respaldar públicamente la legítima labor de esas personas defensoras de derechos humanos, recopilar y publicar estadísticas, información al respecto, o sea, porque obviamente ejercicios como este que estamos presentando el día de hoy, que se está presentando el día de hoy, son fundamentales, pero al igual que se dice que no se debe de desconocer
la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, es también una obligación del Estado el generar la información sobre las violaciones de derechos humanos, sobre las agresiones y sobre cómo atenderlas. Entonces, creo que eso también, el informe precisamente contrasta con la falta de información de fuentes oficiales en muchos casos, y creo que eso lo pone más en valor, ¿no? Adoptar una política de diálogo y de gestión de conflictos en los contextos de manifestaciones, ¿no?, que atienda las causas de las protestas. O sea, no únicamente de gestionar la protesta y que allí se quede, sino de atender las causas y establecer mecanismos de supervisión de la actuación de las autoridades en los contextos de manifestaciones. Fortalecer todo el tema de acceso a la información y transparencia, porque ese muchas veces es uno de los puntos donde se origina las agresiones, cuando se hace referencia a la necesidad de publicar lo que están haciendo las autoridades y hay una resistencia al respecto. Un tema que también hemos ido viendo es garantizar la supervisión efectiva de las empresas e instituciones que prestan servicios de seguridad privada, porque cada día más en México tenemos empresas de seguridad privada que están autorizadas y reguladas por el Estado, pero que vemos cómo participan en ocasiones en las agresiones a personas defensoras de derechos humanos o en la comisión de otras violaciones de derechos humanos y, sin embargo, permanecen fuera del foco y fuera de la supervisión efectiva por parte de las autoridades, ¿no? Y todo el tema de promover la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación, incluyendo las medidas destinadas a ampliar el acceso de los pueblos indígenas y las zonas rurales a la radiodifusión comunitaria, sin la criminalización de la misma, obviamente, y otra serie de elementos, ¿no?, que ya no... del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, como nos recordaba Santiago en su intervención y como reiteró hoy el presidente en su conferencia de prensa de esta mañana, y esperamos que pronto, firmando el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para permitir que quienes ven violados estos derechos puedan recurrir a una instancia internacional especializada, ¿no? Y esto lo ligo con lo que se decía al principio de que el primer tratado internacional es un tratado regional en América Latina y el Caribe, que es el primer tratado internacional que habla de personas defensoras de derechos humanos, en concreto de defensoras ambientales, y en ese sentido se envió, México lo firmó en su día, se envió la semana pasada al Senado, al Congreso de la República, perdón, para su ratificación, y esperamos que se ratifique no como un mero acto protocolario, sino que sirva para implementar las medidas que ahí vienen y que creemos que de implementarse correctamente también fortalecería la protección de las personas defensoras. Me gustaría terminar esta intervención, si no me cortan todavía, recalcando la importancia de las personas defensoras de derechos humanos. Esto puede parecer obvio, pero para nuestra oficina es sumamente importante porque todas y todos le debemos mucho a quienes a lo largo de los años han alzado la voz para promover el respeto efectivo a los derechos humanos de todas las personas. Lo que hoy damos por sentado es el fruto del esfuerzo, de la lucha, de los riesgos que personas defensoras de derechos humanos, que posiblemente nunca sabremos sus nombres, porque muchas veces no son las personas conocidas que pueden salir en los medios de comunicación, sino muchas veces quienes están en las protestas, quienes están en las comunidades, hicieron posible esos avances. Entonces, ese reconocimiento es sumamente importante. Y un caso que creo que aparece reflejado en el informe es precisamente la lucha de las familias de Edmundo Reyes Anaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y de todas las personas solidarias que han acompañado esa lucha. Ellos fueron víctimas de desaparición forzada en 2007 y a día de hoy sigue siendo la lucha por la justicia, pero también la lucha por la búsqueda, porque se pueda buscar efectivamente. Y esa lucha, en los casos de Edmundo y de Gabriel Alberto, es una lucha que no solo la dan la familia por ellos dos, sino que la dan por todos los desaparecidos y desaparecidas en México y porque nadie más, ninguna familia en México tenga que enfrentar esta situación nunca más. Y eso es algo de lo que debemos de resaltar y recordar el día de hoy. Y donde han sido obligadas, las familias de Edmundo y de Gabriel han sido obligadas a dar esta lucha y siguen dándola con el litigio, por ejemplo, que mantienen que debe de resolver pronto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ninguna familia debería de estar en esta situación exigiendo que se cumpla lo que en realidad el Estado debería de estar haciendo de manera proactiva.
digo este ejemplo, pero podríamos decir mucho más de cómo el valor de las personas defensoras de derechos humanos, de todas esas mujeres y hombres, niñas, niños, nos permiten disfrutar de nuestros derechos a toda la población. Y eso es algo que no deberíamos de olvidar y esa es una recomendación más a toda la sociedad. Debemos de arropar y acompañar a las personas defensoras de derechos humanos. Muchas gracias y perdón que creo que me extendí demasiado. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Usted está escuchando el noveno informe Defender los Derechos Humanos en México. La impunidad no termina. Informe correspondiente de junio de 2019 a mayo de 2020. Continuamos. Pues muchísimas gracias, Daniel. Todavía no hemos tenido el gusto de cortar a nadie, así que no te preocupes. Pues para terminar, agradecer también a la Brigada para Leer en Libertad, que está retransmitiendo por YouTube y sus canales esta presentación del informe. Recordar que, bueno, usualmente nuestras presentaciones del informe pues son muy largas, a veces hasta nos tardamos 3 horas y la gente está ahí contenta, ¿no?, de estar con nosotros y nosotros pues agradecidos de que mucha gente nos acompañe, se solidarice, porque es gracias a esa solidaridad que podemos o hemos sobrevivido ya 19 años y podemos sí decir que sobrevivimos a la guerra de Calderón, sobrevivimos a Peña Nieto y pues esperemos sobrevivir con López Obrador para seguir trabajando a favor de los derechos humanos. También cualquier pregunta, cualquier duda, nos pueden mandar un correo, un mensaje. Ya saben que en cualquier buscador ponen Comité Cerezo, Comité Cerezo y va a aparecer lo mejor y lo peor de nosotros. Depende de cómo lo busques. Y agradecer pues a todos los ponentes que dieron un poco de su tiempo en medio de una pandemia, efectivamente, que nos ha quitado a muchos, en algunos casos conocidos, en nuestro caso como comité, pues un compañero que también falleció por esta causa. Creemos que falleció por esa causa porque pues no todos tenemos la posibilidad de comprobarlo con tantos recursos, ¿no? Y otros compañeros que también ya han enfermado de COVID y que afortunadamente han salido de esa situación y que se mantienen con voluntad pues para trabajar de manera voluntaria y crear todas estas herramientas, mantener la organización. Y actualmente pues seguimos trabajando con muchos cuidados, con cubrebocas, con caretas, salimos a las calles, pegamos carteles, hablamos con la gente, seguimos trabajando y adaptándonos a las nuevas condiciones de esta nueva normalidad, pero porque es necesario. Si México respetara los derechos humanos, ni siquiera existiríamos, porque no tendríamos razón de ser. Sin embargo, mientras exista la violación a los derechos humanos, así sean muy leves, así sean poquitas, pues vamos a seguir existiendo, porque somos producto de ese incumplimiento de los estados por cumplir los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos para aquellos que luego piensan que somos los defensores de los delincuentes? Pues es el derecho de cualquier persona a tener una vida digna. Es decir, que cuando haya una pandemia como la que tenemos, el gobierno pueda darle de comer a toda la gente para que no se vea obligada a salir a las calles y enfermarse y con un sistema desmantelado por el neoliberalismo ya tener más de 60,000 muertos. Personas que, como cualquiera de nosotros, está haciendo una vida cotidiana y por tener que salir para comer, para trabajar, pues se puede infectar de este nuevo virus
y perder la vida. No solamente por el virus mismo, ¿no? Sino también efectivamente, y en eso damos un poco de razón, pues por toda la comida chatarra que en México pues ha sido uno de los grandes negocios para rellenar a nuestros hijos y a nosotros mismos pues de productos procesados que en realidad pues son azúcar, sal y grasa en cantidades increíbles, y que se ha impactado en la salud de mucha gente y que también ha generado que mucha gente muera. Eso, y también que a veces oímos como los hospitales dicen que tienen espacios, pero tenemos los testimonios de la gente que va de hospital en hospital y no hay espacio, o dicen que no hay espacio, y gente que muere en sus coches, gente que muere en su casa. Una campaña, falta una campaña del mismo Estado para convencer a la gente. Es cierto, la gente puede pensar que si vas al hospital ahí te matan, ¿no? Y te quitan el líquido de tus rodillas, de la derecha, que es la más cara, dicen. Pero es una campaña que debe hacer el Estado también para informar de manera sencilla y práctica para que la gente pueda acudir al hospital de manera efectiva y pueda salvar su vida. Entonces, pues agradecer a todos los que nos han aguantado esta hora y media, y pues el informe ya está, ahí está el link, el enlace para poderlo consultar, bajarlo, estudiarlo y decirnos que estamos equivocados o que no estamos equivocados, o en qué parte no hemos atinado al análisis de la realidad. Y ahí están los datos. Nosotros lo que decimos es, el análisis parte no de lo que tenemos en la cabeza, sino parte de los datos científicamente comprobables. Y a partir de ahí, de esa realidad, es donde vamos a interpretar y decir qué es lo que está sucediendo. Pues agradecemos también a Jusco Radio, ya que sin ellos sería casi imposible esa transmisión, ya que son los compañeros que han tenido no solamente una voluntad, sino una solidaridad incondicional para podernos ayudar a transmitir y tener los programas, que por cierto son todos los martes a las 9 de la noche, que también pueden escuchar, ya que se ven diferentes temas sobre los derechos humanos también. Y pues agradecer a Daniel, muchísimas gracias. Clara, un abrazo fraterno desde aquí, espero que tu bebé no te esté ahí arañando, como aquí tenemos los que tenemos hijos. Daniela, pues un gustazo siempre poder ver, poder escucharte. Bueno, Corcuera tuvo que salir porque tiene otra reunión, y pues aquí pues Alejandro, ya para qué agradecerle si lo veo diario. Bueno, Yasmín, que también pues es la que nos da la voz. Elías, que es el técnico, digamos, el famosísimo El Adolfo, que también ha sido un puntal solidario, y por ahí tengo un Eduardo, que no sé quién sea, pero seguramente algo hace, ¿no? Y pues muchísimas gracias, y terminamos esta presentación del informe. Gracias.